nosotros los creyentes, que entendemos la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y que hemos sido totalmente perdonados y que ahora el Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, y para el creyente no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo, porque nuestro espíritu es perfecto, que fue creado en la justicia y santidad de la verdad y ahora es uno con el Espíritu de Cristo, como lo dice la Escritura en 1 Corintios 6:17, y estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como lo dice la Escritura en Efesios. Así es que dice la Escritura que tú y yo necesitamos reconocer y observar la humildad que tiene que ver con una plena confianza en Dios, con una plena confianza en Cristo, con una plena confianza en la palabra de Cristo, en el Espíritu de Cristo. Pero después dice el versículo 7, someteos a Dios. Nadie puede resistir al diablo para que huya si nosotros primero no entendemos que necesitamos someternos a Dios. Es decir, necesitamos estar bajo la autoridad de la palabra, bajo la autoridad de Dios, del conocimiento de la verdad, bajo la autoridad de Cristo, de su nombre, de su poder. Eso significa humildad. Y esta humildad o este someternos al Señor tiene que ver con confiar plenamente en la autoridad de la palabra, con confiar plenamente en el Señor, confiar a corazón abierto en Cristo Jesús, en la abundancia de su gracia, en el regalo de su justicia, en lo que Él ya hizo por nosotros. El diablo va a venir a engañarte y va a querer persuadirte y hacerte sufrir para que tú dejes de confiar, para que tú dejes de humillarte, para que tú dejes de someterte a Dios en tu manera de pensar, y esto después se reflejaría en tu manera de vivir. Recuerda, nuestra manera de vivir no representa lo que somos, pero estamos aprendiendo y hemos sido perfeccionados en Cristo en nuestro espíritu. Somos perfectos. Pero nuestra manera de vivir, Dios la diseñó para que sea en acorde o en armonía o en sincronía con nuestra manera o con nuestro ser interior, con nuestro espíritu interior. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de vestirnos del nuevo hombre. Pero esto debe de ser un cambio, una transformación sin esfuerzo, cuando la palabra es la que causa esta transformación y no nuestras obligaciones, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra carne. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. No se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros, y eso transforma nuestras vidas por el poder de la palabra, renovando nuestras mentes para que haya un cambio sin esfuerzo. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y si algo lo que el diablo va a querer hacer es a través de todo engaño, toda mentira y de toda estrategia o estratagema de equivocación, de perversidad, es querer hacernos caer de nuestra confianza plena en el Señor. Querer hacernos caer en religiosidad o en la carne para que dejemos de confiar en la plena palabra de Cristo, para que dejemos de confiar verdaderamente en el Señor. El diablo utiliza, por un lado, cuestiones de la carne para que el creyente vaya en pos del pecado, de las concupiscencias, pero fuimos librados de todo esto para vivir en la voluntad de Dios, o conocer la voluntad de Dios para entender que estamos viviendo en lo mejor de Dios. O por otro lado, en la religiosidad, cuando el creyente cae de la gracia y empieza a sujetarse a los mandamientos y a la observancia de las cosas naturales antes que del Espíritu de Cristo, antes que la misma palabra de Dios, antes que la misma virtud del poder de la palabra, entonces el creyente puede caer de la gracia para entonces entrar en la carne, en la religiosidad, en una aparente virtud espiritual, pero no tiene ningún poder. Las acciones o la obediencia a la ley o de los mandamientos y nuestro ejercicio a someternos a ellos no tiene ningún poder contra el pecado, no tiene ningún poder contra la maldad, no tiene ningún poder contra las artimañas del enemigo, pero es resistir firmes en la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Cristo. La fe es la medida de fe que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Ahora, así es que es muy importante que nosotros entendamos
que necesitamos armarnos. Dice la Escritura en 1 Corintios 4 que debemos armarnos, dice el apóstol Pablo. Es un vocablo o una palabra que en el griego tiene que ver con lo militar, con armarnos militarmente. Fortalecernos, ser fuertes, también es un término, como lo leímos en 1 Corintios 5, 10 en adelante, un término militar. Cuando el Señor nos habla en Efesios capítulo 6 acerca de ponernos la armadura de Dios, está hablando en términos militares, pero la armadura es una armadura que tiene que ver con las herramientas que Dios nos preparó para que nosotros las utilicemos, y con la estrategia de Dios. Las herramientas son el Evangelio, son la verdad, son la predicación, son la fe, son la palabra del Espíritu. Y la estrategia es declarar, la estrategia es creer, la estrategia es caminar con fe, la estrategia es resistir al mal, la estrategia es confiar plenamente en el Señor para resistir al diablo y que huya de nosotros. Así es que Dios quiere que seamos fuertes en la fe, y no podemos ser fuertes en la fe si no estamos en la palabra, si no estamos en la palabra, si no estamos en la palabra. Necesitamos estar continuamente en la palabra, sumergirnos en la palabra, tener la palabra en nuestras mentes, a través de nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, una y otra vez, hasta que la palabra renueve nuestros pensamientos, se siembre en el corazón y manifieste su fruto poderoso. Esto lo hemos insistido y lo seguiremos haciendo una y otra vez. Y por último, vamos a ver esta estrategia en un ejemplo de una experiencia maravillosa del Señor Jesucristo con una persona en donde el mismo Jesús se maravilla. Y acompáñeme por favor a Mateo capítulo 8. Vamos a ir a Mateo capítulo 8 y vamos a leer el versículo 5 en adelante. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dice así: cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión. Un centurión era un soldado romano que estaba a cargo de muchos hombres. Era quien tenía la autoridad sobre muchos hombres, sobre muchos soldados. Y este centurión se acercó a Cristo, a Jesucristo, suplicándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, sufriendo mucho. Está hablando de un ataque de enfermedad y de un espíritu de enfermedad sobre la vida o el cuerpo de aquel siervo del centurión. Y dice: y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. No crea que las palabras de Jesús eran cotidianas, eran una manera educada de que él siempre, digamos, que actuaba así como por ende o por hecho. No de por hecho, más bien que Cristo hablaba sin tener una razón de ser lo que decía. Cristo, en su manera de conducirse, en su manera de hablar, en su manera de pensar de acuerdo a lo que la palabra nos revela, todo lo hacía de una manera estratégica. Cada palabra que salió de su boca, cada acción de Jesús tenía un principio, tenía una razón de ser perfecta de parte de Dios en Cristo Jesús. Así es que Jesús no dijo: yo iré y lo sanaré, como si él no estuviera entendiendo la situación, pero lo dijo con un propósito, porque fíjese la respuesta del centurión. Cuando Jesús dice: yo iré y lo sanaré, el centurión dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno que entres bajo mi techo. Hay muchos que sospechan, simulan o proponen
que quizá la misma vida o la misma relación del centurión en su casa o con su criado era de una manera tan abominable y pecaminosa que por eso el centurión no quiso que el Señor Jesucristo fuera. Pero esto no es del todo correcto, porque el Señor Jesucristo estaba rodeado por pecadores. Y no es que los pecadores estaban induciendo a pecar al Señor Jesús, o los pecadores estaban manteniéndose o perseverando en el pecado mientras estaban con Jesús. Pero los que venían a Jesús por la fe, digamos que María Magdalena o como todos los pecadores que se le acercaban, eran transformados, como Zaqueo, cuando tenían un contacto verdadero y genuino con Jesús, eran transformados por el poder de Jesús. Sabemos que quizá había muchos pecadores que lo rodeaban, pero que no tenían, digamos que, cercanía con Cristo, y estos iban y venían y seguían siendo tal cual. Pero aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con humillarte o con someterte. Dijimos que Dios quiere, o el diseño de Dios es que tú y yo confiemos plenamente en Él y que aprendamos a vivir humildes, es decir, con nuestra carne hasta lo más bajo, para que Cristo sea exaltado en nosotros, confiando plenamente en el Señor. Y entonces cuando hay soberbia, se pierde esto y dejamos de confiar firmemente en el Señor. Cuando hay soberbia tiene que ver con confiar en nosotros mismos o confiar en otro sistema de pensamiento. Por eso es muy importante que nosotros seamos diligentes, que todo lo que hay en este mundo y lo que se enseña en este mundo a través de los medios, a través de las revistas, a través de los periódicos, a través de los libros, a través de los sistemas de educación, a través de la música, tiene efectos poderosos para hacer vulnerables a los hombres. Hemos puesto ejemplos. Yo he conocido personas que están firmes en el Señor y se alejan del Señor y de la palabra y de la fe 21 días y prácticamente se pierden. En la vanidad de la mente, sus pensamientos empiezan a cambiar completa y rotundamente y muchos no regresan a la palabra. Quizá nunca fueron creyentes, quizá sí fueron creyentes pero nunca fueron comprometidos. No lo sé, pero el poder de los sistemas de pensamiento que el diablo está utilizando para engañar, para hacer que las personas dejen de confiar en el Señor, se encuentra en todos lados, de manera continua. Y están trabajando día y noche para que los creyentes naufraguen en la fe, que es el propósito del diablo. Por eso necesitamos ser diligentes en ello. Necesitamos ser doblemente diligentes, armarnos con la palabra, con el evangelio, con la verdad, con la fe, con el espíritu, con la palabra del espíritu, la espada del espíritu, con la oración, con la palabra resistiendo, armándonos, fortaleciéndonos en la palabra, en el Señor, armándonos bien para resistir. Dice entonces el centurión: no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque el centurión sigue diciendo: mas solamente di la palabra y mi criado sanará o quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Porque yo también. Entonces, ¿quién era el otro? Cuando dos personas comparten algo y una persona dice: bueno, es que yo tengo hambre, y la otra persona dice: yo también. Entonces, la persona que está respondiendo yo también significa que conoce la situación de la otra persona, porque la persona lo expresó o porque se manifiesta en la otra persona. Así es que aquí el centurión conoce algo de Jesucristo, porque él dice: yo también soy hombre bajo autoridad. Así es que el centurión de alguna manera reconoce que Jesús es un hombre bajo autoridad. ¿Pero bajo la autoridad de quién? Bajo la autoridad del mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Recuerde que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es que Jesús, hombre, estaba bajo la autoridad del mismo Dios, del Espíritu de Dios. Y esa autoridad que estaba sobre Cristo, o esa
o Cristo que estaba bajo esa autoridad, no, el centurión sabía que no podía ser removida y que era imposible y que era indigno y que era descabellado pensar en intentar sacar a Jesús de esa autoridad en la cual estaba, bajo la autoridad que ya estaba, para tratar de meterlo debajo de otra autoridad. Por eso él dijo, yo no soy digno de que vengas bajo mi techo. No se trata de que tú vengas bajo mi autoridad, porque el centurión sabía que él tenía gente que estaba bajo su autoridad, pero la autoridad de Cristo era superior, era mayor. Y aunque el centurión, como Naamán, vio horizontalmente al profeta Eliseo, no sé si usted recuerda, el general sirio que estaba lleno de lepra o estaba enfermo de lepra y fue a consultar a Eliseo, y Eliseo le dijo, ni siquiera dejó que viniera a él a su casa, sino que le mandó decir, si quieres ser sano, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Y este sirio, este capitán de ejércitos, refutó y dijo, ¿quién es este? Que en mi país no hay ríos más poderosos, y demeritó, es decir, se puso al nivel horizontal, hombre contra hombre. Pero después el siervo de aquel general del ejército le dijo, hágalo. Y aquel hombre lo hizo. Se zambulló 7 veces en el Jordán y quedó perfectamente sano. Así es que el centurión viene aquí delante de Jesús y reconoce su autoridad, y por ningún motivo se le ocurrió, como el resto de los religiosos que continuamente lo hacían, querían bajar a Jesús a su nivel de religiosidad, o como los familiares cercanos a Jesús, o los vecinos de Jesús, o los que conocían a Jesús en su ciudad natal, que no creían en él, que la incredulidad era tan fuerte, que querían quitar a Jesús del techo de su autoridad en el cual estaba, es decir, por decirlo de una manera, porque Dios, el Espíritu de Dios era su autoridad, la palabra era su autoridad, él estaba bajo la autoridad de Dios Padre. Los vecinos y los familiares querían quitarlo de esa autoridad y ponerlo a su nivel, y por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí, sino sanó solo a unos cuantos, por causa de la incredulidad de ellos. El Señor Jesús se maravilló por causa de la incredulidad de ellos. Dice el versículo 9, pero yo también soy hombre bajo autoridad, con mis soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y les dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie que tenga una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces le dijo al centurión, vete, y así como has creído, te sea hecho. Así como has creído. Es decir, el centurión creyó que la palabra de Cristo iba a sanar a su centurión. Sí, porque él lo declaró. Pero esto estaba basado en que el centurión reconoció que él estaba bajo autoridad y tenía personas en o bajo autoridad. Él tenía una autoridad encima y él tenía gentes abajo. Pero no solo reconoció el poder de la palabra de Cristo, sino reconoció que en la autoridad que Cristo estaba, bajo la autoridad del Padre, creador de los cielos y de la tierra, y su palabra tenía tanto poder y tanta autoridad que todas las cosas en este mundo estaban bajo la autoridad de Cristo. Por eso a ti y a mí se nos ha dado el poder de la declaración de la palabra en el nombre de Jesús. Así es que cerramos con esto. Dios quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él, en su palabra. Vamos a decirlo hasta el cansancio una y otra vez. En su palabra nadie puede conocer a Dios, nadie puede tener intimidad con Dios, nadie puede gozarse en el Señor si no lo hace también a través de la palabra. La alabanza, la oración en el Espíritu, el ayudar a los otros, el hacer el bien, el sembrar, el dar diezmos, el dar ofrendas, son recursos
que van alrededor de la autoridad de la palabra, del conocimiento de la palabra, del entendimiento de la palabra, del oír la palabra, para que la fe empiece a fluir y a comunicar, a manifestar de una manera efectiva en nuestras vidas el poder de Dios, la gloria de Dios, la vida de Cristo, la vida abundante de Cristo, la vida a la manera de Dios, lo mejor de Dios en nuestras vidas, a través de conocer, entender y creer correctamente la benignidad, la bondad de Cristo, la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia, que están descritos en su maravillosa y preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a permanecer confiando en ti. Gracias, Señor, porque nos has dado tu espíritu, tu palabra, tu unción. Nos has dado y nos has hecho nuevas criaturas en Cristo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo la abundancia de tu gracia, el regalo de tu justicia, sabiendo que como tú eres Señor, así somos nosotros en este mundo. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.